La noche del 4 de abril de 1991, Clinton, Missouri, parecía exactamente lo que siempre había sido. Un pueblo pequeño, tranquilo, donde las noches pasaban sin sobresaltos y donde la mayoría de las personas se conocían por nombre. Las luces de los comercios se apagaban temprano, las calles quedaban casi vacías, y el silencio solo era interrumpido por algún automóvil ocasional atravesando la carretera. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, ese silencio se convertiría en uno de los misterios criminales más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. En una de las salidas del pueblo, junto a una carretera poco transitada, había una cabina telefónica iluminada por una luz blanca y solitaria. Era uno de esos puntos olvidados, usados solo cuando no quedaba otra opción. Esa noche, una joven se encontraba allí, apoyada contra el vidrio, sosteniendo el auricular con una mano mientras la otra descansaba sobre su vientre. Su nombre era Angela Marie Hammond. Angela tenía 20 años. Estaba embarazada de 3 meses y planeaba casarse pronto. Tenía una vida sencilla, rodeada de personas que la querían, y un futuro que, hasta ese momento, parecía claro. No era una noche especial. No había salido a divertirse ni estaba en peligro. Al menos no de una forma evidente. Angela hablaba por teléfono con su prometido, Robert Craig. La conversación era completamente normal. Comentaban cosas cotidianas, pequeñas anécdotas del día, planes simples. Nada en el tono de su voz indicaba miedo. Nada sugería que algo estuviera mal. Pero poco a poco algo cambió. Angela hizo un comentario casi casual. Le dijo a Robert que un hombre estaba cerca de ella. No parecía alarmada, solo curiosa. Dijo que estaba mirándola. En un principio, ninguno de los dos pensó demasiado en ello. Era una cabina al borde de la carretera. No era extraño que alguien pasara. Sin embargo, Angela volvió a mencionarlo. El hombre seguía allí. Mientras hablaban, Angela comenzó a describirlo. Dijo que parecía tener una constitución física robusta, que llevaba barba, y que estaba cerca de una camioneta pick-up verde, posiblemente una Ford antigua. No gritaba, no lloraba, pero su voz ya no sonaba igual. Había una incomodidad creciente, una intuición que comenzaba a activarse. Robert, al otro lado de la línea, empezó a sentirse inquieto. Angela le dijo que el hombre se acercaba, luego que se alejaba, y después que volvía a acercarse. La conversación empezó a llenarse de silencios cortos, de pausas incómodas. Robert le preguntó si quería que se quedara en la línea. Ella dijo que sí. Entonces ocurrió. Sin previo aviso, Angela gritó. No fue un grito largo. Fue corto, agudo, lleno de terror. Inmediatamente después la llamada se cortó. El silencio que siguió fue absoluto. Robert intentó volver a marcar. Una y otra vez. No hubo respuesta. Su corazón comenzó a latir con violencia. No dudó. Tomó las llaves, subió a su camioneta y salió a toda velocidad hacia la cabina telefónica. Sabía exactamente dónde estaba. Mientras conducía por la carretera, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, vio algo que le heló la sangre. Una camioneta pick-up verde, avanzando por la vía. Coincidía con la descripción que Angela le había dado segundos antes. Sin pensarlo, Robert giró el volante y comenzó a seguirla. No sabía quién iba dentro. No sabía qué había pasado exactamente, pero estaba convencido de que esa camioneta estaba relacionada con el grito que había escuchado. Durante algunos minutos, la persecución fue caótica. Robert intentó acercarse, intentó forzar al conductor a detenerse. En un momento desesperado, trató incluso de chocar el vehículo para impedir que escapara. Entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de todo el caso. La camioneta de Robert sufrió una falla mecánica. El motor se apagó. El vehículo se detuvo en seco. La camioneta verde siguió avanzando, hasta perderse en la oscuridad. Robert quedó solo en la carretera, con el sonido del motor muerto y una sensación devastadora de impotencia. Sabía que había estado a segundos de alcanzar a quien se había llevado a Angela. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la policía llegó a la cabina telefónica, lo que encontraron confirmó los peores temores. En el suelo estaban las sandalias de Angela, su bolsa, y señales claras de que había sido forzada a subir a un vehículo. No había sangre visible en ese momento. No había testigos directos. Pero no había duda de que aquello no había sido una simple desaparición voluntaria. Angela Hammond había sido secuestrada. La noticia se propagó rápidamente por Clinton. En pocas horas, el pueblo entero estaba despierto. Vecinos salieron de sus casas. Voluntarios comenzaron a buscar. La idea de que una joven embarazada pudiera desaparecer así, en medio de la noche, sacudió a toda la comunidad.
Lo que hacía el caso aún más perturbador era un detalle imposible de ignorar. Alguien había escuchado el secuestro en tiempo real. Había una descripción del sospechoso. Había un vehículo identificado. Incluso había existido una persecución inmediata. Y aún así, Angela había desaparecido. Esa noche marcaría el inicio de una investigación larga, frustrante y llena de preguntas sin respuesta. Una historia donde cada pista parecía llegar tarde, donde cada segundo contaba y donde el silencio terminó siendo más aterrador que cualquier grito. Porque a partir de ese momento nadie volvería a escuchar la voz de Angela Hammond. Y el misterio apenas comenzaba. Cuando amaneció el 5 de abril de 1991, Clinton, Missouri, ya no era el mismo pueblo tranquilo de la noche anterior. Las calles estaban llenas de patrullas, voluntarios, familiares y vecinos que apenas habían dormido. La desaparición de Angela Hammond, una joven embarazada de 20 años, se había convertido en una emergencia absoluta. La policía acordonó el área alrededor de la cabina telefónica. Para los investigadores, ese pequeño rectángulo de vidrio al borde de la carretera se convirtió en el centro de todo. Era el último lugar confirmado donde Angela había estado con vida. Cada objeto fue documentado con cuidado. Sus sandalias, su bolso, el teléfono colgando torcido. Todo indicaba que la salida de Angela del lugar no había sido voluntaria. No había señales de una lucha prolongada. Lo que sugería algo aún más inquietante. El secuestro había sido rápido, sorpresivo y eficiente. Los agentes hablaron extensamente con Robert Craig, el prometido de Angela. Su testimonio era crucial. No solo había escuchado el momento exacto en que todo ocurrió, sino que además había visto el vehículo que creía involucrado. Robert repitió la descripción una y otra vez, intentando no olvidar ningún detalle. Una camioneta pick-up verde, posiblemente una Ford, conducida por un hombre con constitución física robusta, barba y una actitud que, incluso antes del grito, había generado incomodidad. Ese mismo día, la descripción del vehículo fue difundida a todas las agencias cercanas. Se instalaron retenes en carreteras, se notificó a pueblos vecinos y se pidió ayuda a la policía estatal. En teoría, el secuestro había ocurrido en un lugar con pocas rutas de escape. En la práctica, la realidad era otra. Missouri estaba cruzado por carreteras rurales, caminos secundarios y rutas poco vigiladas. Para alguien que conociera la zona, o que simplemente no dudara, era posible desaparecer en minutos. A lo largo del día comenzaron a llegar llamadas. Personas aseguraban haber visto una camioneta verde en distintos puntos. Algunas descripciones coincidían, otras se contradecían. Cada pista debía revisarse, y cada revisión consumía tiempo valioso. Mientras tanto, la familia de Angela se unía a la búsqueda. Amigos, vecinos y voluntarios recorrieron campos, zanjas, bordes de carreteras y zonas boscosas. El embarazo de Angela hacía que cada hora fuera aún más crítica. No solo buscaban a una mujer desaparecida, sino también a un bebé que nunca había tenido la oportunidad de nacer. La comunidad respondió con fuerza. Carteles con el rostro de Angela aparecieron en ventanas, postes y tiendas. Su nombre comenzó a circular en radios locales y noticieros regionales. Clinton ya no dormía. Clinton esperaba, pero con el paso de las horas, una verdad incómoda empezó a hacerse evidente para los investigadores. No había testigos directos del secuestro. Nadie había visto el momento exacto en que Angela fue llevada. Todo dependía de lo que se había escuchado y de lo que se había inferido. La llamada telefónica, aunque estremecedora, no había sido grabada. No existía una prueba física del agresor, solo una descripción verbal y un vehículo genérico. Las camionetas verdes no eran raras en zonas rurales. Cada hora que pasaba, la lista de posibles coincidencias crecía. A nivel interno, los investigadores comenzaron a plantearse escenarios. ¿Había sido un ataque oportunista? ¿Un depredador que vio a una mujer sola en la noche? ¿O alguien que había seguido a Angela y sabía exactamente dónde encontrarla? No había señales de que Angela conociera al hombre. No había amenazas previas. No había conflictos conocidos. Todo parecía indicar que el peligro había surgido de la nada. Conforme los días avanzaron, la búsqueda se expandió más allá de Clinton. El caso comenzó a recibir atención estatal y luego nacional. Los medios resaltaban un detalle que atrapaba a todos. El secuestro había ocurrido mientras la víctima estaba hablando por teléfono. Era una historia que parecía sacada de una pesadilla. Una llamada que debía ser segura, una conversación cotidiana. Y de pronto, el horror. Para Robert, el peso psicológico era inmenso. Había escuchado el grito. Había visto el vehículo. Había estado a segundos de alcanzarlo. Y aún así, Angela se había ido.
Esa sensación de haber estado tan cerca se convertiría en una carga que llevaría por el resto de su vida. Con el paso de la primera semana, la esperanza inicial comenzó a mezclarse con el miedo. Cada día sin noticias hacía más difícil imaginar un desenlace positivo. Aún así, oficialmente, Angela seguía siendo considerada una persona desaparecida. No había cuerpo, no había arrestos, no había confesiones. Solo había una cabina telefónica vacía. Y una pregunta que empezaba a tomar forma en la mente de todos. ¿Cómo pudo alguien desaparecer así, con tantas cosas aparentemente a su favor? La investigación apenas estaba comenzando, y lo que vendría después sería aún más frustrante. Con el paso de las semanas, el caso de Angela Hammond dejó de ser solo una emergencia local y se transformó en una investigación a gran escala. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada en Clinton, Missouri, ahora involucraba a agencias estatales, analistas criminales y una atención mediática cada vez mayor. La policía reconstruyó los hechos una y otra vez, segundo por segundo. El escenario era claro. Una joven sola en una cabina telefónica. Una llamada que se torna incómoda. Un hombre que observa, un grito, y luego, nada. Todo había ocurrido en cuestión de instantes. Los investigadores estaban convencidos de una cosa: el secuestro no había sido caótico. Había sido rápido y deliberado. Quien se llevó a Angela sabía exactamente lo que estaba haciendo. No hubo forcejeo prolongado, no hubo resistencia visible. Eso sugería experiencia, control, o ambas cosas. La camioneta pick-up verde se convirtió en el eje central de la investigación. Se revisaron registros de vehículos, se entrevistó a conductores locales, se inspeccionaron talleres mecánicos. La descripción, una Ford antigua, verde, era al mismo tiempo específica y desesperadamente común. Cada pista nueva traía esperanza y cada descarte la aplastaba. Personas de distintos pueblos aseguraban haber visto una camioneta similar la noche del secuestro o en los días posteriores. Algunas afirmaban haber visto a una mujer en el asiento del pasajero. Otras decían haber escuchado gritos. Pero ninguna declaración podía ser confirmada con certeza. Mientras tanto, el perfil del sospechoso comenzaba a tomar forma. Los analistas lo describían como un hombre audaz, capaz de actuar en un espacio público, sin miedo a ser visto, y con la frialdad suficiente para secuestrar a alguien mientras hablaba por teléfono. No parecía un acto impulsivo producto del pánico. Parecía una decisión. Una pregunta inquietante empezó a surgir entre los investigadores. ¿Había sido Angela elegida al azar? ¿O había sido observada previamente? No existía evidencia clara de seguimiento. Nadie había notado a alguien vigilándola antes. Sin embargo, el hecho de que el secuestro ocurriera en un lugar tan expuesto hacía pensar que el agresor se sentía cómodo operando en público. Conforme el caso avanzaba, se amplió el enfoque. Se revisaron reportes de otros secuestros y ataques en el Medio Oeste ocurridos en años cercanos. La posibilidad de un depredador itinerante, alguien que se movía de un estado a otro, comenzó a considerarse seriamente. Algunos nombres aparecieron en la mesa de investigación. Criminales conocidos, conductores de larga distancia, hombres con antecedentes violentos, pero ninguno pudo ser vinculado directamente al caso de Angela Hammond. El tiempo jugaba en contra. A medida que los días se convertían en meses, la cobertura mediática empezó a disminuir. Los carteles se descoloraban, las llamadas se volvieron menos frecuentes, y la investigación entró en una fase más silenciosa, más técnica y más solitaria. Para la familia de Angela, la ausencia era insoportable. No había un cuerpo que llorar. No había una verdad concreta a la cual aferrarse. Cada día comenzaba con la misma esperanza frágil, que sonara el teléfono, que alguien dijera haber visto algo, que apareciera una pista definitiva. Pero el teléfono nunca sonaba con respuestas. A nivel policial, el caso comenzó a describirse con una palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: frío. No porque se hubiera abandonado, sino porque las líneas claras de investigación se habían agotado. No había ADN, no había huellas útiles, no había grabaciones, solo una voz recordada, una camioneta nunca encontrada y una llamada que terminó demasiado pronto. Con el paso del tiempo, algo quedó claro. Si Angela seguía con vida, alguien la estaba manteniendo oculta durante meses sin cometer errores. Y si no, entonces la verdad estaba enterrada en algún lugar al que nadie había logrado llegar. La pregunta ya no era solo qué le había pasado a Angela Hammond, sino por qué, con tantas circunstancias aparentemente favorables, el caso seguía sin resolverse. Y entonces, mientras los años avanzaban, una posibilidad inquietante comenzó a tomar forma en la mente de los investigadores.
Tal vez la persona responsable no había desaparecido. Tal vez había seguido adelante, viviendo su vida, mezclándose entre la gente común, esperando. Con el paso de los años, el caso de Angela Hammond no desapareció, pero cambió de forma. Ya no ocupaba los titulares diarios ni movilizaba a cientos de voluntarios. En su lugar, se convirtió en un expediente grueso, lleno de informes, hipótesis y preguntas sin respuesta. Para los investigadores, el mayor desafío siempre fue el mismo: la falta de evidencia física concluyente. No había un cuerpo, no había ADN recuperable. No había un arma, ni un lugar del crimen claramente identificado más allá de la cabina telefónica. Todo lo que existía era circunstancial, y el recuerdo de una llamada interrumpida. Aún así, las teorías nunca dejaron de desarrollarse. Una de las más persistentes fue la posibilidad de que Angela hubiera sido víctima de un depredador itinerante. Alguien que se movía por carreteras rurales, que conocía bien las rutas secundarias y que sabía cómo desaparecer rápidamente. El uso de una camioneta pick-up encajaba con ese perfil. No llamaba la atención, no parecía fuera de lugar en pueblos pequeños. Los investigadores revisaron listas de camioneros, trabajadores temporales y personas con antecedentes violentos que se encontraban en la región en 1991. Algunos nombres parecían prometedores, pero ninguno pudo ser vinculado directamente con el secuestro. También se analizó el comportamiento del agresor. El hecho de actuar en un lugar público, bajo una luz visible, mientras la víctima hablaba por teléfono, sugería una mezcla inquietante de confianza y audacia. No parecía alguien que temiera ser identificado, parecía alguien convencido de que podía salirse con la suya. Otra teoría apuntaba a un ataque oportunista, un hombre que vio a una mujer sola en la noche y tomó una decisión impulsiva. Pero esta hipótesis chocaba con varios detalles: la rapidez del secuestro, la ausencia de lucha prolongada y la capacidad del agresor para controlar la situación en segundos. Nada parecía del todo casual. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si el caso había estado condenado desde el inicio. La falta de cámaras, la tecnología limitada de la época y la naturaleza rural del lugar habían creado un escenario perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. El paso del tiempo trajo consigo nuevas herramientas: bases de datos más amplias, análisis criminal más sofisticados, avances en ADN. El caso fue revisado en múltiples ocasiones. Cada reapertura generaba esperanza. Cada cierre devolvía la misma frustración. Para la familia de Angela, los años se medían de otra forma. Cada aniversario era un recordatorio de lo que no había ocurrido. No hubo regreso, no hubo despedida, no hubo respuestas. El embarazo de Angela hacía que la pérdida fuera doble. Una ausencia que nunca pudo ser explicada ni reparada. Robert Craig, el prometido que había escuchado el grito aquella noche, continuó colaborando con las autoridades siempre que fue necesario. Su testimonio nunca cambió. Su recuerdo del vehículo, del momento exacto en que todo se rompió, seguía intacto. Pero la memoria, por precisa que fuera, no era suficiente para llevar a alguien ante la justicia. A nivel nacional, el caso comenzó a ser mencionado junto a otros secuestros no resueltos. Historias diferentes, lugares distintos, pero un mismo patrón inquietante. Personas que desaparecen sin dejar rastro, incluso cuando hay testigos, incluso cuando hay descripciones, incluso cuando la respuesta es casi inmediata. Con el tiempo, la pregunta dejó de ser solo quién se llevó a Angela Hammond. La pregunta se volvió más oscura: ¿cómo alguien pudo hacerlo y nunca ser encontrado? Para algunos investigadores, la respuesta estaba en el silencio, en los errores inevitables, en la posibilidad de que la persona responsable muriera, se mudara o simplemente nunca volviera a cometer un crimen detectable. Para otros, el caso seguía vivo, esperando esa llamada, ese detalle olvidado, esa confesión tardía que a veces llega décadas después. Pero mientras los años seguían pasando, una verdad dolorosa se volvía imposible de ignorar. Angela Hammond nunca fue encontrada. Y el tiempo, lejos de aclarar el misterio, parecía hacerlo cada vez más profundo. Han pasado décadas desde aquella noche de abril de 1991, y el nombre de Angela Hammond sigue pronunciándose con la misma mezcla de incredulidad y dolor. El tiempo avanzó, las carreteras cambiaron, las cabinas telefónicas casi desaparecieron, pero el misterio permaneció intacto. Oficialmente, el caso sigue abierto. No hay arrestos, no hay confesiones, no hay un lugar donde la familia pueda ir a despedirse. Angela nunca fue encontrada, tampoco el hijo que esperaba.
Para los investigadores, el expediente de Angela Hammond representa uno de esos casos que desafían toda lógica. Un secuestro ocurrido en un espacio visible, escuchado en tiempo real, con una descripción del sospechoso y del vehículo, con una persecución casi inmediata. Y aún así, sin un desenlace. Con los años, muchas preguntas quedaron suspendidas en el aire. ¿Fue un depredador que jamás volvió a cometer un crimen detectable? ¿Fue alguien que murió poco después, llevándose la verdad con él? ¿O alguien que siguió viviendo una vida aparentemente normal, ocultando un acto irreversible? La ausencia de un cuerpo impide certezas. La falta de pruebas físicas limita conclusiones. Lo único que permanece es la certeza de que Angela fue arrancada de su vida en cuestión de segundos. Para su familia, el dolor nunca tuvo una forma concreta. No hubo cierre, ni justicia, ni respuestas claras. Solo el paso lento de los años y la esperanza, cada vez más frágil, de que algún día algo, una pista, una confesión, un recuerdo tardío, rompa el silencio. El caso de Angela Hammond también deja una reflexión inquietante. A veces, incluso cuando todo parece alinearse para encontrar respuestas, el mal logra escapar. A veces la diferencia entre la verdad y el misterio eterno es un segundo, una falla mecánica, una decisión tomada demasiado tarde, una llamada que se cortó. Y desde entonces, el silencio. Hoy, Angela Hammond es recordada no solo como una víctima, sino como un recordatorio de lo vulnerables que podemos ser, incluso cuando creemos estar a salvo. Su historia sigue viva porque no ha sido resuelta, y porque mientras no haya respuestas, la búsqueda continúa. Tal vez alguien, en algún lugar, sepa exactamente qué ocurrió aquella noche. Tal vez esa verdad aún esté esperando salir a la luz. Y hasta que eso suceda, la historia de Angela Hammond seguirá siendo una de las desapariciones más perturbadoras jamás registradas. Si este caso te dejó reflexionando, suscríbete a Crimen Mortal, un canal donde contamos historias verdaderas que marcaron vidas para siempre. Dale like si crees que estas historias deben seguir contándose. Y deja tu comentario. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Angela Hammond? Porque mientras haya preguntas sin respuesta, estas historias no deben ser olvidadas.